Dios le bendiga. En plena pandemia, agradecer al Señor Jesucristo por esta oportunidad. Y genial que nos adentremos a la patrística, la buena nueva. Fíjese que en el mundo helenístico romano, donde la inquietud religiosa es cada vez más viva y general, la buena nueva, anunciada por Jesucristo y predicada por sus discípulos, incluso en Grecia y Roma, se había propagado de una manera veloz en la segunda mitad del siglo I. La fuerza particular del cristianismo consistía en que ese anhelo respondía no invitando a participar en nuevos y arcanos ritos para ganar casi por obra de magia la supervivencia o la salvación del alma individual, sino más bien apelando a sentimientos superindividuales como la fraternidad, la caridad y el amor propiamente tal, hacia el prójimo. Todo en son de nuestro próximo. Se trata de una renovación íntima, espiritual, que deberá verificarse gradualmente en la conciencia de los hombres a medida que estos rompen las ataduras terrestres para creerse otras basadas en el amor. Jesús ha iluminado a los hombres en el sentido de que les ha mostrado la senda de la verdadera vida, que es la vida según el Espíritu. Pero veamos la educación del cristianismo de aquella época. La buena nueva se proponía, pues, realizar un específico ideal pedagógico. Para que ustedes vayan entendiendo, había hombres capacitados. Formar al hombre nuevo y espiritual, al miembro del reino de Dios. Esta acción educativa, fundada directamente sobre los evangelios, se dirigía sobre todo a los adultos, como estamos haciendo ahora a través de la WITS. La educación precedía al acto del bautismo, que era la forma de iniciación cristiana. La instrucción duraba 2 o 3 años aproximadamente y se enseñaba la historia sagrada del Antiguo Testamento. Las escuelas de los catecúmenos disminuían al disminuir la cantidad de adultos. Fíjese que esta educación del catecúmeno era estrictamente religiosa, como todas las religiones basadas en determinadas revelaciones escritas. Exige que conozca la palabra de Dios contenida en los textos sacros. Las escuelas de la cultura y religión son asimismo las escuelas cenobíticas, es decir, de vida comunitaria, que se desarrollaron en los monasterios, sobre todo al desintegrarse el sistema escolástico clásico en buena parte de Occidente. En el siglo IV, con la constitución de la Orden de los Benedictinos, nacerá pues entonces la primera gran orden monástica de la Edad Media, que implica el avance de los conventos, que empezaron a acoger también a niños, a jóvenes, destinados a la vida monástica y conventual. Así, de una forma necesaria, se proyectaba esta gran obra de poder llevar a cabo estas verdaderas escuelas monásticas o conventuales. Pero conozcamos la patrística del primer período, es decir, el cristianismo no hubiera podido afirmarse frente a las más altas manifestaciones filosóficas de la cultura pagana si, además
de la pura labor de proselitismo, no hubiese realizado también una obra de consolidación doctrinal propiamente tal. En un principio, esta elaboración doctrinal, filosófica, se efectúa en auténticas escuelas de catequesis superior. El cristianismo se propuso entonces afirmar su continuidad con la filosofía griega. Justificó esa continuidad con la unidad de la razón que Dios ha creado. En el primer período de la patrística son los padres de la Iglesia, los escritores cristianos de la antigüedad. Eso para que tengamos un conocimiento acabado del contexto histórico. La filosofía cristiana nace en el siglo II con los padres apologistas o apologetas que escriben en defensa del cristianismo. Fíjese que el mayor de los padres apologetas se traduce en darle el honor a San Justino, o Justino, quedando de él un diálogo con Trifón, judío, y dos apologías. Otros padres, como Ireneo o Hipólito en el siglo II, polemizan también contra sectas aberrantes, heréticas, como la de los gnósticos. Pero la patrística hará entonces prevalecer la teoría de que el mal del mundo no deriva de la acción del Creador de Dios o de la obra redentora creadora de Dios, sino de la materia de que el mundo se compone. Así de simple, con todas sus letras. En el siglo II nos encontramos con la defensa de la materia como única realidad existente. Por Tertuliano, para quien todo lo que existe es corpóreo y lo que no es corpóreo no existe, a este se le atribuye el dicho credo quia absurdum, que está referido a que la filosofía es inútil y los filósofos son patriarcas de los conceptos heréticos o de los herejes. Los otros apologistas latinos no plantean con tanta violencia la antítesis entre la fe cristiana y la filosofía pagana. Pero veamos ahora esta temática que es tan rica, la patrística en los siglos III y IV, el periodo del año 200 al 450 aproximadamente. Es, yo creo, decisivo, fundamental para la construcción del edificio doctrinal del cristianismo, la base sustentable. Intensa actividad contribuyeron a esta escuela de Cesarea, fundada por Orígenes en Palestina y que llegó a ser la sede de la biblioteca más rica de toda la antigüedad. Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué les parece? Los adversarios de Orígenes le reprocharon sobre todo el hablar subordinado el Hijo al Padre, la doctrina aprobada en Nicea, que fue defendida por tres lumbreras de Capadocia, que es en este caso Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Pero frente al materialismo de Tertuliano, Gregorio de Niza tiende hacia un inmaterialismo radical. Por ende, esto da pie a la educación en el período patrístico. Pero fíjese que la actitud de los padres de la Iglesia frente a la educación y el contenido dado a esta por la cultura clásica, algo maravilloso, sorprendente, es coherente con las ideas que hemos expuesto hasta aquí, por medio de esta carrera que ha llevado a cabo la UITS.
Buena parte de la aversión de los padres latinos por las disciplinas clásicas es superada en la obra de San Agustín, quien, por el contrario, defiende las principales disciplinas tradicionales. Por ejemplo, las artes liberales consideradas son, en este caso, la gramática, la lógica, la aritmética, la astronomía, la música, la arquitectura y la medicina. Pero Mariano Capello reduce a 7 las artes liberales, eliminando medicina y arquitectura. Para él, las artes liberales son aquellas que podrían ser propias de una inteligencia pura. Mire la diferencia. Sin embargo, la obra de Capello quedó como uno de los textos básicos de la instrucción medieval. En el siglo VII empieza entonces el período más oscuro de la historia medieval. La cultura se mantiene viva apenas en uno que otro solitario erudito, o sea, exiguo el número. Conozcamos entonces el lugar de Agustín en la patrística, que es fundamental porque es parte de nuestra historia. Ocupa un lugar especial en la patrística propiamente tal. Es la figura central, es uno de los principales pensadores de la humanidad. Agustín aborda los problemas. Dios uno y trino, algo que todos nosotros los cristianos debemos reconocer. Y el problema del mal y de nuestro destino con respecto a la salvación o a la perdición. Fundamental. Aprendamos más entonces de su vida y de su obra. ¿Les parece? Fíjense que los primeros escritos de Agustín son los compuestos en Casiasiaco contra académicos de la beatitud del orden Soloquios, o los Soloquios propiamente de Roma, que llevaban a cabo esta gran connotación. Fíjese que se hizo catecúmeno, después deja la enseñanza, se dedica a sus primeras obras y posteriormente en su tierra al defender al cristianismo. Desde el año 387 su actividad es incesante y en el año 430 fallece. Al finalizar su vida en el 427, echó, para que ustedes entiendan y comprendan, con las retractaciones, una mirada retrospectiva a toda su obra literaria, recogiendo los errores y las imperfecciones dogmáticas. Entre estos temas, como Dios y el alma, al empezar los soliloquios, una de sus primeras obras, Agustín declara: quiero saber de Dios y del alma, y nada más, en absoluto. Y tales son realmente los términos hacia los cuales dirige, que desde el principio hasta el fin su búsqueda ha sido Dios y el alma. Al mundo de la naturaleza Agustín volvió la atención solo ocasionalmente, ya que a propósito de problemas concernientes a la naturaleza de Dios y del alma, él se mantenía vigente. El hombre no podía dudar si no tuviese en sí la verdad. Verdad que de la misma duda se revela y confirma. Y la verdad es Dios, decía con claridad, con certeza. De ahí la famosa admonición de San Agustín, que dice: no salgas de ti, vuelve a ti mismo. En el interior impectore del hombre habita la verdad. Y si encuentras mudable tu naturaleza, agregaba, trasciéndete también a ti mismo. Así como el juez
el juez humano, ¿no?, puede juzgar todo menos la ley misma sobre la base de la cual juzga, así la razón que todo lo juzga no puede juzgar la verdad que es la ley de todos y cada uno de sus juicios. Creo que esto es maravilloso poder dilucidar y tocar estas temáticas junto a todos ustedes. Sobre el hombre, otra temática relevante. Por su misma naturaleza, el hombre está ligado a Dios. Dice Agustín, si fuéramos animales podríamos amar solo la vida carnal. Si fuéramos árboles podríamos amar solo lo que tiene movimiento ni sensibilidad, pero conocemos y somos de esos hombres creados a imagen de Dios y por lo tanto podemos amar la verdadera eternidad, la eterna verdad y el eterno y verdadero amor que es el amor de Dios. Agustín afirmaba por el contrario que con Adán y en Adán la humanidad entera había pecado, convirtiéndose en una sola. Otro de los postulados es el mundo y el tiempo. Agustín aborda entonces los problemas del mundo natural a propósito de la creación. En cuanto es el ser, Dios es el fundamento de todo lo que es. Por su mutabilidad, el mundo demuestra que no es el ser. Ha tenido que ser creado. Todo a través de su verbo que es el logos, la palabra o el Hijo, y que sostiene en sí las ideas o las razones inmutables de las cosas. Qué maravilla, ¿verdad? Lo que dice Juan el teólogo en Juan 1:1 y 14 es maravilloso. Algunos padres de la iglesia, por ejemplo, Orígenes, consideraban la creación del mundo como eterna, pues de lo contrario implicaría una mudanza de la voluntad divina. Mis queridos alumnos, mis queridos amigos, la eternidad está más allá del tiempo y es la vida divina misma en cuanto es siempre inmutable. Que eso no les quepa la menor duda. Igual a sí misma, espero que vayan asimilando el contexto histórico y pasamos ahora entonces a la educación que tuvo Agustín, o San Agustín, como otros prefieran, ¿verdad? Desde un cierto punto de vista, la filosofía entera de San Agustín es una filosofía educativa, que es lo que pretendemos nosotros acá en la WITSU. Dudar y resolver las dudas, iluminar la fe con la razón y la razón con la fe, recíprocamente. En la educación, en este sentido, el verdadero y único maestro es la verdad, o sea, Dios. El saber no pasa del maestro al discípulo, como si éste aprendiera lo que antes ignoraba. ¿Se da cuenta? La verdad se halla presente por igual tanto en el alma del discípulo como en el alma del maestro. De ahí la palabra que puede aclarar esto, ¿no? El paidagogos, el guardián de la niñez. Agustín, en el orden, las disciplinas que examina son la gramática, la dialéctica, la retórica, la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Este currículum vitae, que luego culminará en el estudio de problemas teológicos y filosóficos, es considerado por Agustín como un proceso de purificación y de formación, merced
al cual el alma se hace capaz de cambiar la unidad divina del mundo y el trasmundo. Y casi podría decirse que quien enseña, de todas formas, per se, aprende. Aprende que quienes escuchan casi hablan en nosotros y que es cierto, en modo de que nosotros aprendemos en ellos lo que es en sí la enseñanza. Verdad educativa altísima, válida para cualquier enseñamiento digno del hombre. Veamos, por consiguiente, la educación en la Edad Media y la alta escolástica en torno a la cultura en los primeros siglos. Vamos a aprender muchas cosas acá. En los primeros siglos, siglos VII y VIII, se produce una gran discontinuación en la actividad cultural de Occidente, quedando evidentemente reducida casi a cero, rescatando solo algunos elementos que más adelante alimentarán, digo yo, su resurgimiento. Ni siquiera en el más oscuro de los períodos precedentes dejó de haber centros de cultura, sobre todo en las ciudades italianas. La existencia de escuelas, sobre todo de gramática, retórica, leyes y medicina, en algunas de las principales ciudades italianas a partir del siglo VIII, y esta fue una de las más exigentes, sin duda alguna. Ahora, en el resto de Europa, la cultura empezó a florecer solo bajo la influencia de Carlomagno, cuyo móvil principal era procurarse en un número de funcionarios laicos y eclesiásticos suficientes para administrar el imperio. En Inglaterra, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo IX, el rey Alfredo el Grande realizaba una obra similar. Por último, es de recordar que uno de los más grandes centros de la cultura medieval fue la corte del rey Federico II de Sicilia, en la que floreció la primera escuela italiana de la poesía, el arte poético. Pasamos entonces rápidamente a las escuelas de la Edad Media o del Medioevo. Esta obra de reconstrucción, para quienes son licenciados en teología, culturalmente fue realizada casi exclusivamente por el clero. Los siglos VI y VII poco o nada habían dejado, en este caso, de subsistir las instituciones escolásticas laicas. De ese modo, se constituyeron escuelas en las instituciones religiosas al amparo de los monasterios, al amparo de las catedrales, de los conventos. En las parroquias se daba la educación elemental, en los monasterios y en las catedrales daban también instrucción media y superior. Como se ha dicho, la instrucción superior se ofrecía en las escuelas de los monasterios y de las catedrales, para que ustedes vayan siguiendo este hilo, ¿no? En las escuelas catedralicias, se empezaron a extender diplomas de estudios que facultaban para enseñar en el área de la diócesis. Otro hecho relevante es el feudalismo y la educación. La educación caballeresca, en este caso, a diferencia de otras. Solo una minoría de clérigos frecuentaba las escuelas medievales, pero no por eso puede decirse que el resto de la población quedase sin educar o quedase sin educación. Si bien es cierto
que era casi analfabeta, pero cada sociedad desarrollaba las formas educativas que necesita. En lo tocante, por ejemplo, a la sociedad de los señores y caballeros, se desarrolló formas de tirocínio para la profesión de las armas y reglas de vida, cortés, que se organizaron para constituir la típica educación caballeresca. Y esto es fundamental para que conozcamos un poquito más la historia, ¿no? El sistema llega a su culminación en el periodo que va de la decadencia carolingia al renacimiento de la vida urbana en las nuevas formas comunales. Para que usted vaya entendiendo cómo se originan después todos estos conceptos vertidos, ¿no? Nace de ese modo la caballería, que en un principio no es más que una chusma. De esta forma se acaba por establecer entonces una especie de iniciación preliminar para todos aquellos que deseen ser armados caballeros. La educación caballeresca no requiere, por ende, conocimiento literario, académico, ni de aprendizaje del alfabeto. De tal manera, y como acto seguido, se vislumbran entonces las universidades y las escuelas comunales. De ahí que sería importante que cada comuna tuviera su propia universidad, ¿no? Sería maravilloso. Las escuelas catedralicias dieron origen a las más importantes instituciones culturales de la Edad Media, la universidad, que ésta tenía por objeto proteger a los profesores contra el canciller o quien fuera que intentara ejercer sobre ellos un excesivo dominio. Porque las escuelas comunales, que se distinguían por no estar vinculadas al dominio eclesiástico y en las cuales, aparte de la cultura, se enseñaba además el cálculo, contabilidad y otras materias. Por consiguiente, en su evolución y decadencia, esas escuelas, si mal no recuerdo, siguieron la misma parábola recorrida por la institución comunal misma. Así logramos este itineris, este trayecto, llegar a la alta escolástica en los frecuentes decretos con que las autoridades medievales prescribían o autorizaban la apertura de una escuela. Se dice con frecuencia que tales escuelas, para que ustedes conozcan la realidad, debían servir principalmente para el mejor entendimiento de la fe cristiana, siendo esta filosofía de estas escuelas, y por eso se denomina escolásticas. El problema fundamental de la escolástica es llevar al hombre a la inteligencia de las verdades reveladas, cuyo fin exclusivo es hacerla inteligible al hombre. La escolástica no se propone, pues, formular ex novo doctrinas y conceptos. No se trata de encontrar la verdad dada ya en la revelación por medio de la palabra de la Biblia y otros textos sagrados, sino solo de entenderla. La escolástica carece totalmente de sentido de la historicidad. Se apropia de doctrinas y conceptos pertenecientes a sistemas muy, pero muy heterogéneos, dado que el problema de la escolástica es el de poner al hombre en condiciones de entender la verdad revelada, es decir, de conciliar la fe y la razón, que se pueden distinguir
de acuerdo a varios períodos que son la alta escolástica, que va de mediados del siglo IX hasta fines del siglo XII. Y en este periodo, fe y razón se consideran en perfecta armonía. El florecimiento de la escolástica, o sea, la época de los grandes sistemas escolásticos. La disolución de la escolástica, que va desde los primeros decenios del siglo, me refiero al siglo XIV, hasta el Renacimiento, se caracteriza por admitir que hay contraste entre fe y razón. Conozcamos a don Juan Escoto Erigena. Como se ha dicho, la época de Carlomagno marca pues entonces el primer florecimiento de la cultura en Europa occidental. Juan Escoto, llamado así por su país natal, Erin, Irlanda, como traductor del pseudo Dionisio, contribuyó mucho a definir el pensamiento neoplatónico en toda la concepción escolástica propiamente tal. Y es lícito preguntarse si esa doctrina de Erígena, que afirma la sustancial unidad del mundo y de Dios, no es un panteísmo radical que, según Escoto, el mundo es idéntico a Dios, pero Dios no es idéntico al mundo. Así, de esta forma, se permite proseguir entonces con los dialécticos y los antidialécticos. O sea, la disolución, por un lado, del Imperio Carolingio paralizó casi todo en el siglo X la recuperación intelectual de Occidente y se reanuda al establecerse con Otón el Grande de la unidad del imperio. Gerberto de Aurillac, que en el año 999 ascendió al trono como papa con el nombre de Silvestre II y murió en el 1003, implicó que Gerberto cultivara todas las ciencias, pero sobre todo la mecánica y las matemáticas. Nace así la primera y la auténtica escolástica dominada por la polémica entre los dialécticos y los antidialécticos. Los primeros confían en la razón para entender la verdad de la fe y los segundos apelan a la autoridad de los santos y profetas, limitando la tarea de la filosofía a la defensa de las doctrinas reveladas. ¿Qué les parece? Magnífico conocer un poco más la historia, ¿verdad? Veamos un poco de la obra de San Anselmo, ya vamos terminando para no ser tan latoso. Esta pugna entre fe y razón no tuvo, sin embargo, fortuna en la filosofía medieval, que prefirió atenerse constantemente al principio de su posible armonía. La figura más importante de este período, San Anselmo, no considera posible una oposición entre esta y la razón. Su lema es Credo ut intelligam. No se puede entender nada si no se tiene fe, pero es necesario confirmar y demostrar la fe con argumentos racionales. La especulación de San Anselmo tiene como inspiración la fuente de San Agustín o de Agustín. Por consiguiente, no abordó deliberadamente cuestiones pedagógicas,
pero en el periodo en que fue obispo de Bec, en Normandía, expresó su desaprobación por los métodos de mortificación física y espiritual que se empleaban por entonces en las escuelas. No crece un árbol entre estrechos muros, y observa. Y en esto se inspira también el pensamiento de San Agustín, refiriéndose evidentemente al vínculo de amor que debe unir al docente con los discípulos, con ustedes. Esta es la idea de emplear una cercanía con cada uno de ustedes que forman parte de nuestra incipiente universidad. Empleando cierto carácter propio del paidagogo, palabra griega que significa el guardián de la niñez, en pos de trazar bien la palabra de verdad, conocer la historia y lograr hacer inteligible toda la materia concerniente a la patrística, ustedes que se están preparando para recibir el magíster en teología con mención en ética educacional. Desde el templo Betach agradecemos al reverendo Lucas Donoso, un gran amigo, un gran hombre de Dios, con habernos considerado. Dios les bendiga grandemente y será hasta la próxima clase. La paz de Cristo.